operaciones primitivas elementales, más las estructuras de control. Y habíamos hablado de lenguajes y dijimos que los lenguajes tenían que poder manejar todo esto. En esta parte nos vamos a concentrar en ese primer conjunto, las estructuras de datos. Primero que nada, vamos a definir el concepto de dato como la representación de los objetos con los que va a operar la computadora, ¿sí? O sea, acá hay una diferenciación como en tres instancias distintas. Una cuestión es el dato, su representación y después la estructura de datos que va a representar internamente esos datos en la computadora. ¿Sí? O sea, una cosa es el dato como información que uno conoce, ¿no? Como información que tenemos en el aire. Volvamos a ese ejemplo de la clase anterior donde hablamos de un empleado, de un sueldo. Eso en el aire, digamos, son datos, pero nosotros de alguna manera lo tenemos que representar. ¿Sí? O sea, dentro de la computadora no tenemos la persona, no tenemos el sueldo, ¿sí? Pero sí vamos a tener una representación que a nosotros nos va a servir justamente para darle forma a esos datos. Ahora bien, estos datos los vamos a poder manejar de dos maneras distintas, o como variables o como constantes. ¿Sí? Ya en el transcurso de la clase vamos a intentar que se entienda bien este concepto, estos conceptos en realidad, y para mí es importante, bueno, para mí y para ustedes, básicamente, ¿no? Pero me interesa que puedan diferenciar bien una cosa de la otra y que no se queden solamente con la idea de la definición, sino que lo entiendan y puedan saber qué es lo que pasa internamente en la computadora cuando estamos trabajando con esto. Estos datos que vamos a manejar pertenecen a una clasificación. En el pseudocódigo que vamos a utilizar para representar nuestros programas, vamos a trabajar con datos numéricos, con caracteres, o sea que son los símbolos, ¿no? Las letras, los números, cualquiera de los símbolos que aparecen en el lenguaje, y vamos a tener también datos de tipo lógico. Los datos numéricos los vamos a clasificar en enteros y reales, que son tipos de datos que ustedes ya conocen, y la parte de caracteres van a estar las cadenas, por un lado, y los caracteres simples, digamos, como el tipo de dato básico que me representa un único símbolo, sea este un número, una letra o un símbolo especial. ¿Sí? A su vez, vamos a tener lo que llamamos cadenas de caracteres, que sería la concatenación de una cierta cantidad de símbolos. Por ejemplo, para escribir una oración, un nombre, una dirección, todo ese encadenamiento de símbolos lo llamamos cadena de caracteres. Ahora vamos a especificar un poquito. Igual son conceptos bastante simples. Si alguno tiene problema con alguna de estas cosas que estoy mencionando, me frena y lo revisamos. El tipo de dato entero, que es el que ya conocemos, ¿no? Los conjuntos numéricos, visto incluso en la educación primaria, aparecen los enteros. Los enteros son aquellos que justamente nos van a representar números concretos, ya sean positivos o negativos, y el cero incluido ahí, pero que no contienen ninguna parte decimal. ¿Sí? En cambio, los números, los tipos reales, son aquellos que tienen una parte entera y tienen una parte decimal. ¿Sí? Y a su vez también van a poder ser tipos positivos, o sea, datos, perdón, no tipos, datos positivos o negativos. En relación a los caracteres, como les decía recién, la cadena en particular de caracteres va a ser una concatenación de distintos símbolos, donde estos símbolos dijimos que podían ser letras, podían ser números o estos caracteres especiales, así como la arroba, los guiones, cualquier otro símbolo, signos de interrogación, comas, cualquier símbolo que tengamos como válido en nuestro alfabeto. ¿Para qué lo vamos a utilizar? Para almacenar información que justamente no es numérica y que nosotros necesitamos manejar adentro de las estructuras de nuestro programa. En estos ejemplitos que figuran acá, aparece, por ejemplo, la cadena Universidad Tecnológica Nacional. Esa sería una cadena de caracteres. Otra cadena de caracteres podría ser esta dirección, que es Rodríguez 273-ciudad, y otra podría ser una dirección de correo electrónico. Por ejemplo, algoritmos@frmutn.edu.ar, ¿no? Con todos sus puntos. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que estamos hablando de cadenas de caracteres?
Porque las cadenas las vamos a simbolizar siempre entre comillas dobles. ¿Sí? Entonces, si yo defino una comilla que abre, tengo una serie de caracteres y una comilla que cierra, lo que queda contenido entre estos dos símbolos especiales va a ser la cadena de caracteres. ¿Sí? Por lo menos, de esta manera lo vamos a manejar en el pseudocódigo que vamos a usar para nuestros programas. Esto recuérdenlo porque es una representación que vamos a utilizar para hablar un poco todos los mismos, el mismo idioma, ¿sí? O sea, si esto lo traducimos a un lenguaje en particular, esta representación puede variar. O sea, puede ser que en vez de utilizar comillas dobles usemos comillas simples, cosas por el estilo. Pero la noción, la idea, es la misma. El concepto es básicamente el mismo. Bueno, y como decía, el dato simple, el carácter, va a ser cualquiera de estos símbolos, que en principio va a ser cualquiera de aquellos que estén en esta famosa tabla de código ASCII, ¿sí? O sea, recuerden que el otro día mencionábamos el tema del tamaño de los datos. Ahora vamos a volver a hablar un poco de ese concepto, de cuántos bytes utilizaba un entero, cuántos bytes utilizaba un real. En el caso del símbolo, del tipo de dato carácter, en general, digamos, un poco que por defecto, salvo alguna otra excepción y otro tipo de dato, utiliza un solo byte, ¿sí? O sea, un byte sabemos que está conteniendo 8 bits, ¿sí? Por lo tanto, al tener 8 bits, la cantidad de posibilidades de representación numérica que tengo son 256. Por eso, esa tabla de códigos ASCII tiene 256 combinaciones, que son los 256 símbolos posibles que podemos usar en cualquier cadena. ¿Sí? La idea de esa tabla es que sea justamente un estándar, entonces mi representación, si en esta computadora determinado número me representa la letra A, en otras lo mismo, o sea, en las distintas arquitecturas se debe representar y respetar el mismo estándar, el mismo código, ¿sí? De esa manera nos entendemos, porque si no yo estaría escribiendo algo, una cadena que dice Universidad Tecnológica, del otro lado cuando la abren, si la representación es distinta, estarían armando una frase con otros símbolos. Bien, ¿qué tipo de datos nos estaría faltando acá según la clasificación general que venimos viendo? Los datos lógicos, es decir, dos valores nada más, verdadero y falso. Obviamente este tipo de datos lo vamos a tener que utilizar cuando necesitemos almacenar valores resultantes de expresiones lógicas, ¿sí? Donde tengamos solamente estas dos posibilidades de valor. Acá vale la pena hacer también la aclaración que dependiendo del lenguaje, la representación puede ser distinta. Hay lenguajes de programación que tienen por defecto definido un tipo lógico o booleano, ¿no? Por el álgebra de Boole, que solamente tiene esos dos valores como posibles valores de sus variables, verdadero o falso, 0 o 1, ¿no? Dependiendo de la representación. Pero hay lenguajes en donde, por ejemplo, el 0 es el valor falso y todo el resto de los números se consideran como un valor verdadero, ¿sí? La noción es la misma, o sea, las posibilidades que tengo es verdadero o falso, pero la representación de ese dato puede cambiar. Sí, es una aclaración, pero más que nada el concepto sigue siendo el mismo. Bien, decíamos que todos estos datos los vamos a representar de dos maneras distintas. Dijimos que para nuestros programas los datos van a ser, o estar, mejor dicho, almacenados o en constantes. Las variables, como su nombre lo indica, son los valores que van a variar, que van a cambiar, ¿sí? A lo largo de la ejecución de mi programa, tienen la posibilidad de ir cambiando su valor en función de cómo lo utilicemos nosotros, si operamos con ellos, si los cambiamos directamente, pero se caracterizan justamente por eso. Una variable, en rigor, es un espacio en memoria en donde yo almaceno algo. Esto ya lo habíamos adelantado un poco el otro día con una tablita que mostramos, en donde figuraban unos datos y dónde estaba su ubicación en memoria. No sé si lo recuerdas. La idea es que todo dato que ingresemos nosotros a nuestro programa lo podamos almacenar de esta forma, lo podamos utilizar para procesar esa información, esos datos, mejor dicho, y obtener información de salida. Las características que va a tener una variable son tres. Va a tener un nombre
que es una identificación. O sea, yo le doy un nombre a la variable para poder trabajar con ella, ¿sí? Para poder referenciarla, para poder operar, para poder ponerla en una expresión, por ejemplo. La variable también va a tener un valor, un contenido, que como les decía, va a ser lo que vamos a almacenar en un determinado lugar de memoria, que incluso nosotros lo desconocemos, ese lugar. Ese lugar cambiará en cada sucesiva ejecución que hagamos del programa, ¿no? Nunca tenemos la certeza de dónde se va a almacenar toda la estructura de un programa cuando este pasa a ser administrado por el sistema, ¿sí? Y el otro elemento importante de una variable es el tipo de dato. ¿Recuerdan por qué era importante definir el tipo de dato en la variable? A ver si alguien prestó atención o estuvo estudiando. La cantidad de memoria. Por la cantidad Ocupa. de memoria, ¿sí? O sea, yo defino el tipo de dato porque necesito diferenciar cuánto espacio de memoria voy a utilizar para trabajar con algún dato, y eso lo defino yo en función del conocimiento que tengo del problema. Si yo voy a estar contabilizando, por ejemplo, años, bueno, usaría una variable entera porque no necesito otro tipo de representación. Ahora, si yo quiero almacenar nombres de personas, utilizaré variables de tipo cadena, ¿sí? Entonces, en función del tipo de la variable que yo estoy definiendo como programador, es parte de mi análisis, reservaré en la memoria el tamaño adecuado en función de los datos que yo quiera guardar. Bien, el otro día habíamos adelantado, cuando dimos la estructura del programa, ¿se acuerdan que dijimos qué tenía que tener un programa? Dijimos que el nombre del programa respondía a las mismas características que el nombre de una variable. Y eso lo vemos ahora. ¿Qué nombres les puedo poner yo a una variable? Dice que puedo utilizar cualquier combinación de letras, sean mayúsculas o minúsculas, también puedo incluir dígitos, sean números, y el guión bajo, ¿sí? Esos son los símbolos que vamos a utilizar cuando queramos darle nombre a una variable o a un programa. ¿Qué restricciones tiene esto? Que el nombre tiene que comenzar siempre con una letra, ¿sí? O sea, si yo le quiero poner algo que empieza con un numerito, primero tendré que poner alguna letra para que sea válido. Otra restricción que tengo es que esos nombres que voy a utilizar para las variables no pueden coincidir con las palabras reservadas que uso para programar, para dar estructura a mi programa. ¿Se acuerdan que las palabras que vimos hasta el momento era programa, var, inicio, fin programa? No puedo utilizar ninguno de esos nombres para nombrar una variable. Acá damos el ejemplo de otras, ¿no? Como sí, entonces, ya vamos a ver para qué sirven todas estas palabras, pero porque son términos que ya el sistema conoce y tiene un propósito, tienen una finalidad. Recordarán que cuando vimos todo el proceso de desarrollo, desde que empezamos hasta que llegamos a la sexta etapa, el sexto paso, en el tercero donde nos poníamos a codificar lo que habíamos escrito algorítmicamente, aparecía el compilador en el medio, ¿no? Escribíamos nuestro código fuente, lo pasábamos por el compilador y este nos daba nuestro programa ejecutable si estaba bien. Bueno, ese es ahí donde aparece un poco la clave de por qué no podemos utilizar estas mismas palabras. El tema es que el compilador va haciendo un análisis, ¿sí?, sintáctico y léxico para reconocer que las instrucciones que les estamos dando sean correctas. Si encuentra algo extraño, frene, me indica que hay un error, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría si el compilador está procesando las líneas de un programa y de pronto vuelve a encontrarse con ciertas sentencias que ya está la programa y nombre? Y después yo quiero llamar a una variable, el compilador vuelve a indicando que recién ahí empieza el programa. Les doy un ejemplo, ¿no? Por eso es que no podemos utilizar las palabras reservadas como nombres de variables u otro tipo de estructuras. Una recomendación, si bien esto no es obligatorio, pero es una recomendación, es que esos nombres que vayamos a elegir tienen que ser significativos. Es decir, tienen que ser representativos de lo que yo estoy guardando en esa variable. Si yo en la variable voy a almacenar el valor de un sueldo, no tiene sentido que yo a la variable le llame casa, que le llame número, porque
Si bien el sueldo es un número, pero el número específico no me lo está explicitando, no el nombre número. O sea, siempre tenemos que poner un nombre que represente su contenido. Y esta última recomendación para nosotros no es válida en definitiva porque depende de un lenguaje de programación, ¿sí? Pero en algunos lenguajes van a ver que la longitud, la cantidad de caracteres que puede tener el nombre de un programa, una variable, puede ser acotada, ¿sí? Puede tener, te dice, bueno, solamente 10, 15, 20 caracteres y no más de eso. De todas maneras, mi recomendación es que, si bien el nombre de la variable tiene que tener cierto sentido en relación al problema, tampoco podemos exagerar y poner nombres demasiado explícitos y toda una cadena muy larga porque se torna después un poco molesto tener que programar usando nombres de variables muy largos. Bien, unos ejemplos muy sencillos. Tenemos unos nombres válidos. Por ejemplo, nombre guión bajo empleado sería un nombre válido para una variable. Nombre 1 también es una combinación válida porque tiene letras mayúsculas, minúsculas y números. J también es un nombre válido porque no deja de ser un carácter que es una letra, ¿sí? Después figuran nombres no válidos o no adecuados. Por ejemplo, el primero que dice uno nombre, ¿qué es? ¿No válido o no adecuado? No válido. No válido. No válido, porque está empezando con un número, ¿sí? Ahí, si nosotros fuésemos el compilador, estaríamos frenando y le decimos al usuario, al programador, mejor dicho, acá hay un error porque esto no... ¿Qué es? ¿Sí? Se va a pretender interpretarlo como un número, después se encuentra la cadena detrás, es un poco raro. N, 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 N en esta cadena. ¿Qué es? ¿No válido o no adecuado? No adecuado. No adecuado, porque la verdad que no sé qué habríamos querido significar con ese nombre. 123. No válido. No válido. No válido. No válido porque es un número. Y acá vuelve a aparecer el mismo problema. Si yo, o sea, imaginen ustedes que son el compilador y de pronto a una variable, en alguna expresión, están utilizando el 123, pensando ustedes que es una variable. ¿Cómo va a saber el compilador que es una variable si él cuando mira dice esto es un número? Entonces va a operar con el número como una constante 123. Por eso no tiene sentido, ¿sí? Incluso, peor aún, en realidad el error sería que el compilador no se va a dar cuenta si yo lo quiero usar, ¿sí? El error saltaría en el momento de la declaración, cuando yo diga 123 es de tipo entero o es de tipo cadena, lo que sea. Pero en el uso no podría diferenciar si es una variable o un número directamente. Y el último, que se llama pesos, con el simbolito pesos, ¿qué sería? No válido. No válido. Porque el símbolo pesos no está dentro de los símbolos válidos, solamente el que está acá, que es el guión bajo. Bien, ahora vamos a hablar, que si bien el concepto es muy sencillo, pero por ahí a veces nos hemos quedado ratos con esta parte porque cuesta entenderlo quizá. Cuesta entender la parte física, que es muy sencilla también, pero bueno, presten atención. Las constantes. Recién estábamos hablando de las variables, que dijimos que varían, el nombre lo dice, y las constantes se mantienen, como su nombre también lo indica, fijas, se mantiene su valor constante durante toda la ejecución del programa. 3 ejemplos, podríamos poner la cantidad que fuese necesario, ¿no? Pero esta es una constante numérica, el número 34. Es un número, podría ser 34, el 1014, el número que fuese. Pero es un número, ¿sí? No estamos hablando de una variable, estamos hablando del valor. Esta es otra constante, pero es una cadena, ¿sí? Porque por eso aparecen las comillas dobles en los laterales. Es la cadena MES, es una cadena de 3 caracteres que es una constante, ¿sí? Todo lo que sea un valor, eso puede ser un poco la definición clave de todo esto. Todo lo que sea un valor que está dentro de un programa en el código es constante. Si está escrito en el programa es una constante. Y ahora vamos a intentar explicarlo un poco mejor. Fíjense, en el tercer ejemplo, tenemos una cadena, o sea, es un número, pero a diferencia del primer caso, que es el 34 y que es una constante numérica, el 52 como está entre comillas dobles, es una cadena, o sea, sigue siendo una constante, pero no es una constante con la que yo pueda operar. En cambio, en este primer caso, 34 es una constante con la cual yo puedo hacer operaciones aritméticas, ¿no? La puedo operar en una expresión matemática. Este 52 no, es una constante que me va a servir a mí para, como mucho, operar con otras cadenas, mostrarlo, hacer
cosas por el estilo. Vamos a ir acá a una representación a ver si acá se puede entender. Yo a veces tengo miedo cuando le doy este tipo de ejemplos porque la idea es que aclare, a veces se pone turbio, pero bueno, intentaremos ponerle la mejor voluntad. Fíjense lo siguiente, este es más o menos el mismo dibujito que hicimos el otro día. ¿Se acuerdan que les planteé este esquema muy sencillo de la memoria? Que empezaba, dijimos, en la dirección 0 y así avanza, ¿no? En este caso hasta la dirección 1A. En este ejemplo habíamos dicho que la memoria era direccionable por byte, o sea, como que cada uno de estos espacios puede almacenar un byte. Ahora miremos el código. Programa, de paso, nos sirve para repasar la estructura que tiene que tener un código, ¿no? Palabra reservada a programa, lo llamamos mi programa. Palabra reservada a var, que servía para indicar que ahí comenzaba la sección de declaración de variables. Declaramos num de tipo entero. Pensemos, imaginemos en este ejemplo que el tipo entero ocupa 2 bytes, ¿sí? Entonces, el sistema, cuando esto va a empezar a funcionar, dice, mira, necesita una variable que la va a llamar num y es de tipo entero, le tengo que dar 2 bytes. Sigamos imaginando, acá hay que usar mucho la imaginación, que este lugar estaba ocupado, el 0 había algo, no nos importa. Entonces, encuentra 2 lugares libres en la dirección 1. Eso también lo habíamos dicho, que en realidad la dirección en donde está num es la 1, pero como el tamaño del dato es 2 bytes, ocupa la 1 y la 2, pero lo encontramos en esta dirección, ¿sí? Bien, hasta acá vamos. Después en la declaración aparece una variable que se llama valor y es de tipo real. Como el real habíamos dicho que en general es más grande, imaginemos que el real ocupa 4 bytes y que hay otra información y está ocupado el resto de la memoria. Entonces, viene y me dice, mira, lo vamos a reservar acá, en la dirección 17. ¿Sí? Entonces tenemos 17, 18, 19 y la 1A es el espacio de memoria en donde está la variable que se llama valor. O sea, desde el punto de vista del programador que mira el código, él la ve con el nombre valor. Pero en tiempo de ejecución, en este ejemplo en particular, una estaría en la dirección 1 y la otra está en la dirección 17. Entonces, cuando empieza el programa, fíjense que acá tenemos una asignación, es decir, estamos guardando este valor 10, lo queremos almacenar en la variable que se llama num. O sea que lo que está pasando es que en la ejecución este 10 se va a almacenar en esta dirección. El 10 va a venir acá adentro, en la dirección 1. Y algo análogo va a suceder cuando queramos hacer esta otra parte, que acá dice, vuelvo un poquito para atrás, también estamos trabajando con num. Entonces decimos que a la variable num le queremos almacenar adentro. Vamos a pisar, ¿se acuerdan eso que habíamos dicho que era destructiva la operación de asignación? Vamos a guardar en num el resultado de operar 100 más lo que ya tiene num. O sea, num va a ser igual a lo que ya tiene, por eso hacemos referencia a la dirección de memoria, más 100. O sea, el resultado numérico que va a tener num adentro es 110. ¿Sí? Pero acá yo quiero, en este ejemplito, que revisen esto. Acá está la diferencia en qué es una variable y una constante. Ahora con estos cuadritos amarillos que yo puse acá arriba como para representar las direcciones de memoria, estamos viendo esto, que cuando estamos revisando el código desde adentro de la computadora, num no existe como nombre, existe la dirección de memoria. Sin embargo, este número que está de este lado sí es un valor constante, porque está escrito en el programa, es parte de la instrucción. ¿Sí? Entonces, este 10, fíjense que no tiene forma de cambiar, siempre es 10. En cambio, el contenido que tiene num, la variable num, acá vale 10, acá vale 110. O sea, está modificándose, por eso es una variable, pero lo que está numéricamente escrito directamente en el programa es una constante. Seguimos con el ejemplo. Acá teníamos valor, y a valor le estamos asignando el valor de pi, ¿no es cierto? 3, 14, 15, lo quiero guardar en la variable que se llama valor. Entonces se va a almacenar en este lugar de la memoria. Y esta es exactamente la misma situación. Este numerito que está escrito acá es una constante, porque es un valor ya escrito en
en el programa, es parte del código. En cambio, lo otro son referencias a lugares de memoria, que si esto lo volvemos a ejecutar, posiblemente esto ya no esté en la dirección 1 y esto no esté en la dirección 17. Eso va a cambiar, y además de cambiar eso, van a cambiar el valor, digamos, durante la ejecución. Siempre va a pasar lo mismo en este ejemplo, ¿no? O sea, siempre primero num va a valer 10, y después va a valer 110, y valor va a valer 3, 14, 15 cuando termine la ejecución del programa, ¿sí? Siempre va a pasar lo mismo. Pero lo que me refiero es que tiene la posibilidad de ir cambiando. Yo todas las veces que necesito modificar ese valor, bueno, haré operaciones y se las asignaré a los nombres de las variables. Cuando aparece esta instrucción que me va a mostrar algo por la pantalla, dice escribir, el valor es, y me va a mostrar el contenido de la dirección 17. Y ahí adentro, ¿qué es lo que había? Valor, ¿sí? O sea, es el nombre de esa variable. En esta línea, presten atención a esta línea, estoy mostrando por la pantalla, ¿qué cosa? ¿Estaría mostrando qué cosa? El valor de pi. El valor de pi. ¿Y qué es lo que vos verías en la pantalla? La frase, el valor es, los puntos y el valor de pi. Claro, diría el valor es 2 puntos, 3, 14, 15, 92. Ahora bien, el valor de pi lo está obteniendo de una variable. Pero esto que está acá es una constante también. Por lo que vimos recién cuando definimos constante, esto es una cadena constante. ¿Sí? Entonces, en este ejemplo, que es muy sencillo, pero tiene bastante información adentro para poder analizar, nos encontramos con dos variables, con num y valor, ¿sí? Que son las que después yo reemplacé en este caso para poder entender la idea, con estos cuadraditos de colores y las direcciones. Pero ¿cuántas constantes hay en este código? Hay 1, 2, 3 y 4. El valor 10 es una constante, el valor 100 es otra constante, el valor 3, 14, 15, 92 es otra constante, esas son todas numéricas, y esta que está acá es una constante de tipo cadena de caracteres. ¿Se entiende? Después lo vamos a repasar con otro ejemplo. Sí, profe, se entiende. Bueno, están muy tímidos, ¿sabes? No sé qué pasó, pero yo sigo avanzando, ¿eh? Yo quiero pensar, por eso pregunto, pero si no se entiende me dice. Bien, ¿qué otra cosa arrancamos? Sí, depresión previernes, me pone. Pero es peor de las clases de los viernes, yo mañana también tengo clase. Bien, recién dijimos que el programa tenía, ¿se acuerdan? 3 partes: estructuras de datos, estructuras de control y operaciones primitivas elementales. ¿Qué son esas operaciones primitivas elementales que tiene este nombre tan estrambótico? Dice que son las acciones básicas que la computadora va a poder realizar. Hablando del marco de un programa, ¿no? La computadora podrá hacer otras cosas, pero para nosotros como programadores, esas operaciones, acciones básicas son las declaraciones, o sea, todo lo que declaramos en el programa para poder trabajar, las variables, las constantes, y ya más adelante veremos si tenemos que crear otras estructuras nosotros, todo eso son declaraciones, ¿sí? ¿Qué más vamos a tener? Lectura de datos, la entrada, esto de pedir cosas al usuario a través del teclado, la entrada estándar, y escritura de datos, que va a ser mostrarle cosas al usuario a través de la salida estándar, que va a ser la pantalla. Aritméticas fundamentales, o sea, todo lo que vamos a hacer para procesar estos datos que vamos a tener en la entrada. Vamos a avanzar entonces. Dijimos, las declaraciones son no ejecutables, o sea, eso está remarcado ahí porque lo que pensamos como algo ejecutable es aquello que aparece luego de que empieza esa palabra reservada de inicio, o sea, lo que yo voy ejecutando en mi programa son instrucciones, pero las declaraciones no son instrucciones que se ejecuten, son, llamémosla, de preparación, ¿no? Justamente porque yo le digo al sistema, mira, necesito tanta memoria para esto, necesito definir esta constante, necesito cosas. Es como que vamos organizando todo y cuando está todo listo, recién entonces empieza el programa, ¿sí? O sea que esta primera parte de declaraciones son acciones no ejecutables, ¿sí? Después aparece la parte, bueno, perdón, sigo ahí en las declaraciones. Acá tendríamos un ejemplo tanto de, ahora vamos a ver constantes y variables, ¿sí? Esto creo que no lo habíamos dado, o tengo mala memoria. Así como declaramos variables con la palabra reservada var, las
constantes le vamos a declarar con la palabra reservada const, ¿sí? Entonces vamos a poner el nombre de la constante y de acá también vamos a charlar un ratito porque hay que diferenciar dos cosas. Y le vamos a dar el valor que queremos, ¿sí? Acá tenemos el ejemplo. Declaro 4 constantes en un programa. Entonces pongo const y, por ejemplo, quiero guardar en una constante que voy a llamar pi el valor que va a tener justamente pi. Después en otra variable no, estoy cometiendo un error. En otra constante que voy a llamar máximo, quiero guardar el valor 100. En otra que se llama resultado 1, voy a guardar la cadena aprobado y en resultado 2 voy a guardar la cadena desaprobado. Fíjense esto que es interesante para también diferenciarlo del otro concepto. Cuando yo declaro variables, habíamos dicho que era fundamental definir el tipo de dato que tiene, ¿sí? Entonces por eso teníamos los enteros, teníamos los reales, lo que fuese. Pero cuando declaro constantes, como la constante no tiene un espacio de memoria, simplemente va a ser algo escrito en mi programa, no tiene tipo. O sea, ¿qué quiero decir? No explícitamente, o al revés, implícitamente podemos inferir a qué tipo pertenece, pero no hay una declaración de tipo. Por ejemplo, cuando yo estoy diciendo que esta constante que se llama pi tiene este valor, evidentemente a pi le estoy dando un valor numérico con decimal, o sea que sería como si fuese un real, pero yo no necesito declarar que eso es de tipo real. Con máximo sucede algo análogo, le estoy almacenando un valor, lo estoy igualando al valor 100, por lo tanto podríamos decir que es un entero. Y con estas dos constantes, resultado 1 y resultado 2, pasa lo mismo, le estamos guardando, o la estamos, no voy a usar guardar porque eso puede tender el error, la estamos igualando a dos cadenas, ¿sí? O sea, porque las estamos viendo, son dos cadenas, están entre comillas, no queda otra que sea cadena, sin importar lo que haya adentro, si son letras o números. Pero no tiene un tipo de dato, no necesito declararlo, y ahora lo vamos a tratar de entender en un ejemplo. Fíjense que en el caso de las variables sí, habíamos dicho que poníamos var, vamos directamente al ejemplo, que es más sencillo, le damos un nombre y le damos un tipo, ¿sí? Esto es una cadena, nombre empleado es cadena, y valor hora es real. Sin embargo, en el caso de recién, que eran constantes, también le damos un nombre, pero le damos un valor. O sea, a la constante le damos un valor y a la variable le damos un tipo de dato, que después, en tiempo de ejecución, digamos ya en el marco del programa, tendrá que resolver y obtener distintos valores. Vamos a un ejemplo similar al de recién, a ver si se entiende, si terminamos acá de remarcar la idea. Es muy parecido al anterior. Dice programa mi programa. Ahora fíjense que declaro dos constantes. Una que se llama min, supongo que para un mínimo le habíamos puesto 10, y pi, 3, 14, 15 y más numeritos. ¿Qué declaro? Dos variables. Num, que siguiendo el mismo criterio de recién, es un entero, entonces ocupa 2 bytes y por obra de la casualidad y para mí por copy-paste del ejemplo, está en la misma dirección, podría estar en otra. Y valor, que como es un real, ocupa 4 bytes. ¿Sí? Bien, avanzamos. Empieza mi programa. ¿Qué es lo que dice la primera instrucción? Dice que lo que vale min lo queremos guardar en la variable num. ¿Sí? Habíamos dicho que cuando esto se empieza a ejecutar, ya no existen los nombres de las variables, sino que pasan a resolverse como direcciones en la memoria. Entonces todo lo que eran direcciones las vamos a reemplazar por lo que son. ¿Sí? Igual que antes. Eso y acá. Ahí está. Ahora entonces esto era lo que se llamaba num y esto es lo que era valor. Hago un paréntesis, insisto en esto que creo que se los dije el otro día. No se preocupen con esto que no hay que hacerlo, no lo vamos a hacer nunca. En realidad yo se los explico para entender este concepto y ya después avanzar tranquilamente sabiendo que estamos parados en bases sólidas, ¿no? O sea, que entienden la diferencia entre la variable y la constante, físicamente. Bien, hasta acá es más o menos lo mismo que hicimos en el ejercicio, en el ejemplo anterior. Pero en el ejemplo anterior no teníamos declaración de constantes, teníamos constantes directamente
escritas con sus valores en el código, ¿sí? Teníamos ese famoso 10 y un 100 y el valor de pi que se lo asignábamos a la variable valor. Pero ahora, por alguna razón que ya vamos a charlar también, decidí definir constantes en la estructura del programa, no ponerlas directamente en el código. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el compilador procesa este código a ver si lo puede traducir al lenguaje que hemos decidido programarlo, viene analizando línea a línea y cuando encuentra min, ¿qué es lo que hace el compilador? Dice, a ver, la lista min es igual a 10. Entonces lo reemplaza por 10. Después sigue avanzando línea a línea y encuentra pi. Dice, ¿qué es pi? Va a la lista de constantes, dice 3, 14, 15, 92. Y ahí lo pone. Y lo cambia. Es decir, que físicamente ese código, una vez que ha sido procesado por el compilador, esta declaración la usa solamente para esto, para reemplazar los valores en las instrucciones. ¿Sí? Entonces, otra vez volvemos a tener lo mismo que teníamos antes. En las instrucciones de mi programa, van a aparecer estos valores fijos, el 10, el 100, el 314, ¿sí? Y por eso son constantes, porque se mantienen sin modificación durante todo el programa. O sea, lo que tengo escrito en la línea es como si uno lo estuviese tallando en la piedra, ¿no? O sea, como cuando uno hace una escultura, lo tallamos, 10, 100, listo, quedó así. Salvo que nosotros modifiquemos el código y lo volvamos a recompilar y cambien estos valores. Pero la idea es que las constantes justamente no... Miren, esto es una observación sencilla de darse cuenta. Las constantes siempre van a estar del lado derecho. Nunca van a poder estar del lado izquierdo como una variable porque si yo quisiese poner de este lado la palabra min, digo, ahora min quiero que valga 1000 en vez de 10. Me va a dar un error porque no tiene sentido que yo modifique el valor 1000, el valor 10, perdón, porque es un valor. Si yo lo que necesito es que eso cambie de valor en algún momento, entonces habré cometido un error en mi programación. Entonces ahí me doy cuenta que en vez de una constante, lo que yo necesitaba era una variable. Bien. Preguntas. Profe, Sí. ¿cómo nos damos cuenta nosotros cuando tenemos que utilizar una variable o una constante? Por el uso que le vas a dar, porque cuando vos necesites modificar los valores, o sea, vos sabés que, acuérdense de esto, ¿no? El concepto, digamos, más simple, que incluso se repite en los programas más grandes, ¿no? Pero vos tenés un programa y va a tener como 3 etapas diferenciadas. La entrada de datos, o sea, tiene que ingresar datos, esa es la primera. La del medio va a ser el procesamiento, donde vos transformás esos datos, y la tercera etapa va a ser la salida, lo que vos obtuviste de esos datos. O sea, esto después se puede complejizar, pero básicamente siempre sucede un poco lo mismo, ¿no? En términos generales. Bien, todo aquello que vos necesitas que vaya cambiando, lo vas a manejar con variables, ¿sí? Donde vos vas a pedir datos al usuario que ingrese. Claro, como él va a escribir cosas, eso lo tenés que poner en una variable, nunca puede estar en una constante porque no carecería de sentido. Ahora, las constantes las vas a utilizar para valores que vos ya conocés. Un ejemplo muy sencillo sería este de pi. O sea, cuando vos necesites hacer operaciones donde hagas cálculos y necesites este valor, supongamos para calcular radios, volúmenes de cosas, sabés que ese es un valor que pi no se modifica, ¿sí? Es un valor fijo que se usa en ese tipo de operaciones. Entonces vos, o lo vas a escribir directamente como en el ejemplo anterior, vas a poner en el código cada vez que necesites un cálculo, en cada cálculo que intervenga este valor, vas a escribir vos a mano 3, 14, 15, 92 y el resto de la expresión. Esa es una forma. O la otra es hacer esto que hicimos acá, definirlo vos en una lista, por ejemplo, pi es igual a algo, y eso después se va a cambiar. Ahora, a ver, leo otra pregunta y ahora avanzo. Dice, profe, ¿la variable y la constante siempre se escriben antes del inicio? Sí, justamente por la misma razón, o sea, por lo que venimos diciendo. El programa primero debe resolver todo eso para poder empezar su ejecución. ¿Sí? Por eso, no sé si no, creo que lo dije en otro curso, incluso de otra materia en esta semana, a veces desarrollan un vicio malo como programadores, que es
declarar las cosas cuando las necesitan. O sea, como que voy avanzando en mi programa, a mitad del código, digo, mira, me hace falta una variable para guardar la temperatura, por ejemplo. Entonces ponen temperatura real. Y está mal, no puedo estar definiendo las cosas en cualquier momento, porque en realidad la lógica, hay lenguajes que sí me lo permiten, ¿sí? Pero en términos generales, lo correcto, digamos, la programación correcta, o más, no, ni siquiera quiero decir elegante, sino como debe ser, primero hay que definir todo, estructuras, constantes, variables. Una vez que todo eso está definido, recién te dedicas a resolver el contenido de tu programa, ¿no? Todas las instrucciones. Y yo acá les quiero hacer una pregunta, a ver si se dan cuenta. ¿Por qué, si esto es lo mismo que lo que hicimos recién, vieron que en el ejemplo anterior yo no había definido esto, no estaba definido, pero el resultado final es el mismo? O sea, termina siendo que cuando el compilador analiza mi programa y me genera ese programa objeto, el ejecutable que va a funcionar, en las líneas del código termina quedando el 10, el 100, el valor de pi. ¿Por qué entonces yo habría de utilizar esta definición de constantes y no las pongo directamente en el código? A ver si a alguno se le ocurre alguna posibilidad. ¿Puedes repetir? Perdón. Sí, mi planteamiento es el siguiente. Yo digo ejemplos que les acabo de dar, el programa, incluso ni siquiera sabemos bien qué hace el programa, es un programa así muy, muy sencillo, pero sí, por ahí puede ser que se corte porque hay problemas. Recién me salió un cartelito de que la red estaba inestable, pero bueno, esos son los riesgos a los que nos enfrentamos con este formato. Les decía, ¿por qué habría yo de definir constantes? ¿Para qué me sirve a mí poner esa sección del programa que se llama const y decir que min es igual a 10 y que pi es igual a 314, si los podría haber puesto directamente en las instrucciones, en las mismas líneas? Profe, ¿puede ser que le da flexibilidad al programa? Exacto. Me da flexibilidad, me facilita ciertas cosas, incluso me ayuda me sirve para no cometer ciertos errores. ¿Por qué? Como es un ejemplo muy, muy sencillo, es como que no se hace evidente en este caso, pero yo muchas veces hago el mismo ejercicio, que es llevar las cosas a la exageración, ¿no? O sea, pasamos de algo muy sencillo, ahora imagínense un programa con miles y miles de líneas, que obviamente existen, ¿no? Pero un programa muy complejo. Supongamos que en ese programa muy complejo yo necesito cada tanto hacer operaciones con algún determinado valor. Supongamos la cantidad de empleados que tiene una empresa, ¿sí? Esa empresa actualmente tiene 1000 empleados. Entonces yo cada vez que tengo que hacer algún cálculo que involucre a todos los empleados, directamente escribo en las instrucciones 1000. Quiero calcular cuánto tengo que pagar, cuánto gasto todo este mes, entonces hago 1000 por lo que pago de sueldo. Tengo que calcular alguna otra cosa que involucre a todos los empleados, 1000. O sea, siempre aparece ese numerito. Entonces, si yo lo escribo en el código, está bien, ¿no? No es ningún error. Pero ¿qué pasa si de pronto me dicen, hay que modificar porque la planta de personal cambió y ahora en vez de 1000 vamos a trabajar con 1500 personas? Entonces yo ahí tendría que revisar todo mi código y cada vez que estaba el numerito 1000, cambiarlo por 1500, ¿sí? Para que las cuentas tengan sentido. Ahora, si yo tengo que hacer eso, corro el riesgo. Una que es engorroso tener que modificarlo a mano, ¿sí? Y la otra es que corro el riesgo de que se me escape algún valor. O sea, cambié 1000, 1500. Encontré otro 1000, lo pongo a 1500 y de pronto alguno se me traspapeló, ¿sí? Y no modifiqué. Entonces tengo casi todos 1500 y me aparecen 1, 2 o 3 veces el valor 1000. Y eso ya me va a generar un error, porque en algunas partes estoy utilizando el valor real, que es 1500, la cantidad de empleados actuales, y en otras estoy utilizando el anterior. ¿Sí? O sea, ¿se nota cuál puede ser el problema? Entonces, ahí es donde viene a salvarme a mí la declaración de constantes, porque si yo hubiese declarado una constante que se llama cantidad de empleados, número de empleados, lo que sea, lo hubiese definido primero con el valor 1000. Por lo tanto, en todo mi código, cada vez que yo necesito hacer uso de ese concepto, voy a poner la palabra número de empleados, o número o cantidad de empleados, creo que dije, ¿no? Que cuando el compilador lo transforme, lo va a transformar siempre en 1000. Entonces, llegado ese día que me dicen, no, mira, ahora vamos a trabajar con 1500, ¿cuántos cambios tengo que hacer en el código ahora? Uno solo. Tengo que ir y cambiarlo a esa línea en la definición de constantes. Y automáticamente, cada vez que yo hacía referencia y usaba ese valor que antes era 1000,
ahora ese 1000 se va a transformar en 1500. ¿Sí? Entonces ahí es donde aparece la ventaja de trabajar con constantes, digamos, que yo las declare en mi código, ¿sí? En esta sección de constantes del programa. ¿Es lo mismo que las escriba en las instrucciones? Sí, es lo mismo, pero es como más prolijo, aparte también lo hace un poco más claro en el sentido de la documentación, porque si yo veo una expresión que dice 500 más 1000 menos, o sea, no sé qué son todos los numeritos, ¿no? Por ahí no lo recuerdo. Ahora, si en vez de esos numeritos, que son constantes, tengo el nombre de lo que significan, cantidad de empleados, IVA, cosas por el estilo, pueden cambiar con muy poca frecuencia, pero que pueden cambiar, es más sencillo entender cada una de esas expresiones a la hora de analizar mi código. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos el objetivo? Profe, pero Sí, profe. no siempre tendríamos que declarar la constante. Es decir, que, por ejemplo, ahí en el ejemplo que tenemos que dice 100, no la tenemos declarada la constante, pero ese 100 lo ocuparíamos una sola vez, no más. Claro, exacto. Sería esa situación. Normalmente yo voy a declarar, como esta sección que está acá arriba, o sea, esto que tengo acá, tiene, a ver, vamos a usarla. O sea, declararíamos la constante siempre y cuando nosotros sepamos que la vamos a utilizar varias veces, no más. Claro, esto que remarqué muy desprolijamente acá, tiene sentido cuando cuando voy a tener usos recurrentes de esto, que en muchas partes de mi programa va a aparecer el concepto de min, va a aparecer el concepto de pi. Esto es lo mismo, pi en general, por ejemplo, sería un caso de algo que no va a cambiar nunca. Porque si yo uso pi, de pronto no es que me van a decir, no, ahora pi va a valer 6,18. No, pi siempre es lo mismo. ¿Pero por qué lo podría usar? Y porque es más cómodo poner pi en cada lugar, incluso veo yo que estoy escribiendo, veo qué significa, y es una forma como prolija de armar la expresión. En el caso de min es porque podría llegar a utilizarlo mucho. Fíjense que acá en realidad en este ejemplo yo puse estos puntitos suspensivos como dando la sensación de que es un código más largo. El caso particular este de 100, ¿por qué no lo puse en una constante con un nombre? Y porque imagino que en este ejemplo es la única vez que uso ese valor 100. Si es algo recurrente que para mí tiene un sentido, por ejemplo, un máximo, un tope, algo que tiene sentido en el marco del programa, sí, seguramente hubiese tenido que declararlo para ser prolijo, ¿no? Programando, como una constante en la sección de constantes. ¿Sí? Tampoco le quiero dar mucho tiempo más a este tema, porque en realidad es sencillo, pero a mí me interesaba esto, que entiendan bien la diferencia de cuándo voy a usar, o sea, qué es una constante y qué es una variable, físicamente, que hay unas que están usando espacio en memoria y las otras no están en la memoria, están directamente en la instrucción del programa. Y después, cuando hablamos de constantes, si bien el efecto final es el mismo, no deja de ser un valor, ya sea numérico, carácter o lógico, puedo ponerles un nombre o no. Pueden estar así directamente en el código o las puedo declarar en una sección del programa. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Allá vamos entonces, avanzamos. Bien. Las otras cosas que habíamos dicho en estas operaciones primitivas elementales eran la entrada y la salida, ¿no? La lectura de datos la vamos a lograr a través de esta operación, la operación leer. Así la vamos a ver nosotros. Después en los lenguajes va a cambiar el nombre de la función que usemos, ¿no? Pero para nosotros es leer. ¿Cuál es la sintaxis de leer? Vamos a poner esa palabra y después, entre paréntesis, pondremos los nombres de las variables que queremos que sean el destino de esos datos que va a ingresar el usuario a través del teclado. ¿Sí? No sé si se entendió la frase que armé, pero ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Como pueden ver acá, puedo tener una sola variable, acá ya le pondremos el nombre que queremos nosotros, ¿no? O puedo tener un listado de variables. Vamos al ejemplito que va a ser más claro. Supongamos, volviendo a ese ejemplo del empleado y el sueldo, ¿no? Que yo quiero pedirle al usuario que me diga cómo se llama el empleado, cuántas horas trabajó y cuánto él paga por cada hora trabajada, para poder hacer el famoso cálculo del sueldo. Entonces yo podría optar por dos alternativas. La primera es poner todo en la misma operación. Yo digo leer, abro paréntesis y pongo acá la primera variable, el nombre de la variable, la segunda variable y la tercera. Esto físicamente, ¿qué significa? Que el usuario escribe, supongamos pone
José pone de nombre. Cuando presiona Enter, esa cadena José va a ir a la memoria y almacenarse en donde está esta variable en la memoria. ¿Sí? Se va a guardar ahí. Después va a poner, supongamos que pone 100 por las horas trabajadas y presiona Enter. Ese valor 100 va a ir a almacenarse en donde está esta variable en la memoria. ¿Sí? Y cuando pone el valor de la hora, supongamos que por hora pagamos 500 pesos, ponemos Enter, ese 500 se guarda en la variable valor hora. Esa es una manera de hacerlo. Y esta es otra que es exactamente lo mismo, no hay diferencia funcional ninguna. Que en vez de poner las tres variables en la misma llamada, en la misma operación de lectura, las hago de forma independiente. Hago un leer, nombre empleado, Enter, y va a parar ahí adentro. Leer, horas trabajadas, cuando el usuario presiona Enter se guarda acá, y lo mismo con valor hora. Esto que está en el medio, a modo de ejemplo y recordatorio, son los famosos comentarios que habíamos estado hablando, ¿sí? No tiene efecto en el programa, para nada, pero son una forma de documentar las acciones que estoy poniendo en mi código, como para yo acordarme qué es lo que hice. ¿Sí? Acá puse un comentario que dice solicitar nombre de empleado, solicitar horas trabajadas, solicitar valor hora. Pero acuérdense que esto después no cumple ningún rol en el programa. Bien, avanzo. Las operaciones aritméticas fundamentales van a ser todas aquellas operaciones de este menú, digamos, que tenemos, que nos van a servir para transformar los datos y, como ya les dije varias veces, convertirlos en información, en algo útil. Yo voy a tratar de procesar todo esto para sacar algo del programa. Siempre tenemos una finalidad con nuestro programa. ¿Cuál es el formato? Creo que ya habíamos adelantado un poquito esto el otro día. Vamos a tener normalmente una expresión del lado derecho. Esta habíamos visto que el igual para nosotros era la operación de asignación, ¿sí? Y del lado izquierdo vamos a tener el nombre de la variable. Entonces, lo que esté del lado derecho se va a almacenar en esa variable. A nosotros como programadores nos interesa eso nada más. Yo lo que les conté hace un ratito sobre los espacios en memoria era para que lo entendiesen. No es que ustedes van a tener que estar poniendo numeritos y viendo en qué dirección está. Eso no nos interesa. Pero sí es bueno entenderlo. Esta expresión habíamos dicho ya la clase pasada que podía ser o una constante, ¿sí? Lo que acabamos de ver en el ejemplo de recién, ese 10, ese 100, ese valor de pi, son constantes. Podía ser otra variable en donde yo tenga una variable que ya tiene un valor y ese valor lo copio. O sea, si pongo otra variable acá, el valor que tiene esta variable se va a copiar adentro de la otra. O podría ser una expresión, ¿sí? En donde la expresión va a ser un conjunto de operandos y operadores, donde los operandos pueden ser constantes y variables, ¿sí? Toda esa combinación es lo que nos va a interesar a nosotros como una expresión. A ver si tenemos algo que aporte en esta. Bien, obviamente en la expresión, aparte de los operandos y los operadores, nos podemos encontrar otro tipo de símbolos, ¿no? Como los paréntesis y determinadas funciones que van a alterar un poco cómo tenemos que ir resolviendo la expresión, pero matemáticamente es exactamente lo mismo. Una vez que se resuelve todo el lado derecho, o sea que encontramos un valor determinado, ese es el valor resultante que se va a ir a almacenar del lado izquierdo. La pregunta ahora sería, ¿cuáles son los tipos de expresiones que podemos utilizar? Tenemos 4 tipos de expresiones, ¿sí? Las que son aritméticas, las lógicas, las que son de relación o las que están trabajando con caracteres. Vamos a mirar qué tipo de operadores tiene cada uno de ellos. Esto lo conocemos, ¿no es cierto? Los operadores más sencillos en la parte aritmética son la suma, la resta, la multiplicación, división. Podemos utilizar este simbolito de exponenciación, pero piensen, acá hago una aclaración porque ya he visto varios que después han querido hacer esto directo en un programa y no funciona así. Esto, en particular este símbolo, lo podemos usar pensando nosotros en el pseudocódigo. Ahora, no significa que cuando yo esto lo voy a traducir, por ejemplo, a C o a C++, solamente con poner ese simbolito me va a funcionar a mí como el operador de exponenciación. No, después tendremos que ver cómo hay que traducir esto a un lenguaje determinado y posiblemente sea con una expresión un poco más compleja.
pero esto es solamente para hacerlo evidente en nuestras instrucciones en el formato que nosotros estamos trabajando, ¿sí? ¿Qué pasa con las cadenas de caracteres? El operador que podemos encontrar así simplemente para nuestras actividades es el de concatenación, que, o casualidad, fíjense que es el mismo símbolo que usamos para la suma, ¿sí? O sea, si yo tengo dos cadenas, las puedo concatenar, donde concatenar significaría, vulgarmente, las puedo pegar, ¿no? O sea, si yo tengo una cadena que dice hola y tengo otra cadena que dice mundo y las concateno, o sea, pongo la cadena hola más la cadena mundo, la resultante de eso va a ser la cadena hola mundo, ¿sí? Esa es la idea de la concatenación cuando estamos hablando de cadena. Entonces acá la pregunta sería, ¿cómo sé si estoy concatenando? Porque el operador es el mismo. Se da cuenta por el contexto, ¿no? Porque volvemos otra vez a la Disculpe, se le trabaron lo último que dijo. Vuelvo, no sé hasta dónde se habrá escuchado, pero retomo. Los últimos 15 segundos más o menos. Bueno, gracias. Decía que cuando estamos trabajando con cadenas, podemos usar el operador de concatenación para pegar las cadenas. Pero cuando estamos trabajando con valores numéricos, el mismo operador me sirve para hacer sumas, ¿sí? Para sumar dos valores. Entonces mi pregunta era, ¿cómo se da cuenta el sistema si tiene que sumar o tiene que concatenar? Entonces ahí hice mención otra vez al concepto del compilador. El compilador es el que cuando va analizando línea a línea a ver si nuestro programa tiene sentido, de pronto se encuentra el operador suma, entonces ¿qué hace el compilador? Mira de un lado y dice, ¿qué tengo de un lado izquierdo, supongamos? Ah, tengo una variable o una constante, pero es numérica. Entonces entiende que lo que tenemos que hacer es una suma. Después verifica que el otro operando del lado derecho sea del mismo tipo, también sea algo numérico, y entonces resuelve que ese más significa que es una suma. Ahora bien, si cuando el compilador estaba analizando la línea, miró el operando izquierdo y dijo, esto es una cadena, entonces ahí verifica que del otro lado también tengo una cadena. Y ahí resuelve que la operación es una concatenación. Por eso a eso me refiero con que se da cuenta qué operación tengo que hacer por el contexto, ¿sí? O sea, el operador es el mismo, pero el significado del operador cambia en función de cómo está acompañado, digamos, del lado izquierdo y del lado derecho de la operación. Profe, una duda. Sí. Entonces, por eso no podríamos poner un número o una variable, porque lo estaría tomando como una suma aritmética, ¿puede ser? Claro, por un lado eso. Sí, en realidad es eso. Es importante poder diferenciar bien en el marco de nuestro programa qué es cada cosa. O sea, cuándo estamos hablando de una constante, cuándo hablamos de una variable, cuándo estamos hablando de un número, cuándo es una cadena. Entonces no confundir, o sea, incluso no confundirlo al compilador y haciendo algo mal y que después nos da un resultado incorrecto. Y a veces es difícil uno darse cuenta por qué me está dando un resultado incorrecto, ¿sí? O sea, de acuerdo a la complejidad de nuestro código, ese proceso de debugging, ¿no? de depurar, de quitar los errores, a veces puede ser bastante complicado. Y la idea es que el compilador también tenga el suficiente conocimiento para poder ayudarme y limpiar bastante todos esos problemas antes de llegar a la etapa de que mi programa pueda ser funcional. Bien, avanzo. En el caso de los operadores lógicos, tenemos la conjunción, la disyunción y la negación. Dicho sea de paso, ¿se acuerdan la clase del martes? Les hice un test, digamos, ¿no? Hicimos un repaso breve de algunos conceptos que tenían que conocer de antes y les comento que han habido varios errores, incluso había una pregunta, me parece que les había puesto, que la disyunción, yo dije si era la negación de la conjunción, igual varios pusieron que sí, ojo con ese tipo de aseveraciones porque eso es incorrecto, ¿eh? Bien, operadores lógicos y operadores de relación, ¿sí? Cuando algo es menor que otra cosa, cuando algo es mayor, menor igual, mayor igual o igual, ¿sí? Son operadores que me sirven para comparar, por eso se llaman operadores relacionales. Bien, si metemos un poco juntos todos estos operadores, resulta que tenemos que encontrarnos cierto nivel de prioridad,
sea, yo tengo imaginemos una expresión bastante compleja, la pregunta es, ¿por dónde la empiezo a resolver? ¿Sí? Entonces, aparece este orden. Por defecto, digamos, el que tiene mayor prioridad es el operador de exponenciación. O sea, si yo encuentro una cuenta y en el medio de esta cuenta tengo el operador de exponenciación, primero resuelvo la exponenciación asociada a lo que esté y de ahí sigo avanzando. A partir de ahí, al mismo nivel nos encontramos la multiplicación y la división. Luego siguen la suma y la resta. Esto es lo mismo que ya conocíamos como reglas aritméticas, ¿sí? Lo que han visto en matemáticas siempre. Pero a estos le continúan los operadores relacionales, ¿sí? En quinto lugar tenemos la negación, ¿no? La negación lógica, la conjunción y la disyunción. ¿Sí? Esto es importante manejarlo porque si uno tiene un error conceptual respecto del orden de prioridad y escribe una expresión, posiblemente crea que la expresión va a ser cierta cosa y en realidad se va a resolver en un orden distinto del que imaginó. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo esta expresión aritmética, de paso nos sirve como ejemplo de cómo sería una instrucción, ¿no? N en este caso está cumpliendo el rol de la variable, está del lado izquierdo. Acuérdense que siempre del lado izquierdo, acá, va la variable. Nunca puedo tener una constante ahí porque ya dijimos que no puedo modificar un valor. Un valor es un valor, ¿sí? En cambio, una variable es un lugar de memoria. Bueno, del lado derecho tengo una expresión. Imaginemos que X e Y, esta y esta, que es esta misma, son variables también. Por lo tanto, adentro tienen valores. No sabemos qué, no nos interesa. En base a lo que dijimos recién, y bueno, lo que no mencioné es que obviamente los paréntesis vienen a modificar la prioridad, ¿no? La presencia del paréntesis es como que tuviese prioridad 0, modifica el orden natural que tengo yo para resolver los otros operadores. Entonces, al encontrarme esta expresión, yo primero tendré que resolver X más Y, después resuelvo Y menos 2, y finalmente hago la división, ¿sí? Si estos paréntesis no estuvieran, ¿sí? Cambia un montón la expresión, porque ahora tendría al mismo nivel las cosas. Yo haría, por orden de prioridad, primero tendría que haber resuelto Y dividido Y, que me va a quedar 1, entonces la expresión final va a ser X más 1 menos 2. O sea, en definitiva, X menos 1, que no tiene nada que ver con la expresión original. Por eso les digo que hay que tener cuidado y tener claro las expresiones algebraicas para no confundirnos y hacer macanas en ese sentido. Bien. Un ejemplo muy básico, volviendo a la situación esta del sueldo, sería la siguiente. Ya le habíamos pedido al usuario que nos diga cómo se llama el empleado, cuántas horas trabajó, cuánto le vamos a pagar por la hora. Entonces, ahora que ya dispongo de todos esos datos, puedo hacer el proceso, que sencillamente va a multiplicar por expresión, el resultado de esta expresión es lo que voy a guardar en la variable sueldo. Otra vez me sale el cartelito del internet inestable. Como ya les dije el otro día, siempre estamos con el riesgo de que algo se corte, ¿no? Pero bueno, acuérdense que todo este material está igual en el aula de teoría. Bien, este sería un ejemplo. Acá tenemos otro. Esta viñeta no tiene por qué estar, ¿no? Es cuestión de la diapositiva. Acá, ¿qué sucede? Yo tengo un valor constante que es el 1 y lo estoy guardando en la variable que se llama A. Por eso acá está puesto en el comentario. Dice A toma el valor 1. En la instrucción siguiente, como expresión tengo A más 1. Esto se resuelve, o sea, se convierte en 1 más 1 porque A valía 1, y este valor 2 es el que se almacena en la variable B, ¿sí? Un ejemplo muy sencillo de cómo sería la ejecución secuencial de un programa y cómo vamos viendo cada una de las instrucciones y se va resolviendo de a poco. Avanzo. Bien. Ahí está. En el caso de los operadores lógicos, bueno, se supone que ya los conocemos, ¿no? La conjunción, disyunción, la negación. Hay más operadores, pero nosotros, a efectos prácticos de nuestro pseudocódigo, vamos a trabajar con estos, ¿sí? Porque recordarán que también existe el XOR y todas otro menú de posibilidades.
Entonces, en base a esto, a ver, hagamos un repaso para estar seguro de que estamos hablando todos de lo mismo. Si tenemos esta tablita de verdad, con P y Q, para nosotros serían como las variables en este caso, pueden tomar distintos valores. A ver, ¿quién me dice cómo quedaría la primera columna que sería no P? Falso, falso, verdadero, verdadero. Muy bien, me gustó la inmediatez de la respuesta. ¿Sí? Perfecto. Entonces, bajo el mismo criterio, no Q sería falso, verdadero, falso, verdadero. Bueno, en el caso, bueno, ahí se me adelantó el P o Q, ya lo vieron, no importa, igual lo deberían conocer. En el caso de P o Q, acuérdense que la disyunción, como su nombre le indica, es justamente el hacer verdad una expresión cuando al menos uno de los operandos es verdadero. Por eso, al tener verdadero y verdadero, se transforma en verdadero, o sea, perdón, verdadero o verdadero es verdadero, verdadero o falso es verdadero, falso o verdadero es verdadero y falso o falso es falso. Es decir, la disyunción, ese es el único caso que la convertiría en falso, cuando no hay ninguno de los operandos que sea verdadero. Y la conjunción, acá puede venir un poco la confusión del otro día, ¿no? La conjunción es verdadera solo cuando ambos operandos es verdadero. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, esta parte de la tabla va a ser verdadera solamente cuando P y Q, como lo dice el nombre incluso de la misma operación, P y Q sean verdaderos. En el resto de los casos es falso. Y fíjense lo que les decía el otro día, lo que les decía recién. Creo que en el test de conocimientos previos que estuvimos viendo, habíamos hablado y había una aseveración que decía que la disyunción era la negación de la conjunción. Y no es cierto, porque si yo niego el resultado de esta conjunción, esto me va a quedar falso, verdadero, verdadero y verdadero, que no es esto que está acá. ¿Sí? O sea, es otra combinación posible. Así que bueno, tengan cuidado con el manejo de los operadores lógicos, que en realidad es importante porque en el ámbito de los programas, en definitiva, el control de un programa siempre está vinculado a las operaciones lógicas. Casi que todo se va a manejar, o sea, todo se termina resolviendo si algo es sí o no. O sea, son como una serie de preguntas, en definitiva, un programa. Más allá de que estemos procesando números o lo que sea, ¿no? O cadenas, pero siempre termina resolviéndose por valores de verdad. Eso ya lo vamos a verificar más adelante. Acá tenemos un ejemplo basándonos en esto que veíamos del orden de prioridad de las expresiones. ¿Sí? Imaginemos que lo que figura arriba es una parte de una declaración parcial que podemos tener adentro de un programa en donde aparecen tres variables, una que se llama sub, de superficie, otra base y otra perímetro. Las tres son de tipo entero. En una parte del código, imaginemos que la variable sub toma el valor 10, en otra parte la variable base toma el valor 2 y la variable perímetro toma el valor 14. Imaginemos también que en otro lugar de mi código aparece esta expresión que dice sub por base más 10 mayor perímetro o perímetro mayor 10. De acuerdo al orden de prioridad, si empezamos a analizar de izquierda a derecha la expresión, lo primero que podemos resolver es este producto, ¿sí? Superficie por base. Como esto valía 10 y esto 2, hacemos 10 por 2, 20. Avanzamos en la operación y ahora la multiplicamos otra vez por base. 20 por 2, 40. Seguimos y le sumamos los 10 que siguen acá. 40 más 10, 50. Ahora, en este momento, si bien lo estamos analizando de izquierda a derecha, tendríamos que analizar esta relación, si lo que está de este lado es mayor que lo que está de este lado, basándonos justamente en el orden de prioridad que tienen todos estos operadores. ¿Sí? Habíamos visto que los operadores relacionales tenían más prioridad que los operadores lógicos, por eso este queda para el final. Pero a la vez, también podríamos, en paralelo, resolver esta otra comparación.
porque en definitiva esta es independiente de lo que pasa del lado izquierdo. Lo que pasa que en realidad, en rigor, esto es un análisis en papel que hacemos, pero en rigor, en el ámbito de un programa, las cosas se van resolviendo en un orden determinado, o de izquierda a derecha, o derecha a izquierda, en función de cómo es la lógica que tiene el compilador. Bien. Si seguimos en el mismo orden, hacemos esta comparación y por lo tanto lo que tenemos de este lado 50, como es mayor que el perímetro que es 14, esta comparación me da verdadero. La que tenemos del otro lado también me da verdadero porque 14 es mayor que 10. Entonces finalmente me queda el último operador, que es la disyunción, que hace verdadero o verdadero, verdadero. ¿Sí? Esa sería la forma de resolver la expresión, un poco pensando en la lógica que tiene la computadora, digamos, a la hora de ir resolviendo las instrucciones. Recordemos que esto es secuencial y que, en definitiva, un ejemplo un poco tonto que voy a decir, pero esto es como cuando uno piensa en esos robots, ¿no? que programan y que tienen que hacer esto y las cosas son como muy cuadradas, ¿no? No hay una lógica, no hay un pensamiento y una decisión, sino que acá se sigue siempre justamente un algoritmo, y el algoritmo del compilador también es mirar línea a línea de forma secuencial, de izquierda a derecha, va resolviendo y va analizando si el programa es correcto, sintáctica y lógicamente, o incorrecto. ¿Sí? Nunca mira la semántica del programa porque el programa no sabe qué quisimos hacer nosotros. ¿Sí? El compilador, quiero decir, no el programa. Bien. ¿Preguntas? No. Bueno. Avanzo. Hace un ratito vimos la lectura. Esto es lo mismo, digamos, es la operación complementaria. ¿Sí? El tema de la salida, el mostrar datos, lo vamos a hacer a través del escribir. La sintaxis es muy parecida. Yo voy a poner escribir y entre paréntesis voy a poner lo que quiero mostrar en la pantalla. Ahora, la pregunta y la diferencia con lo anterior es, ¿qué es lo que puedo poner entre esos paréntesis? Voy a poder poner nombres de variables que tienen los datos para mostrar, pero también puedo poner constantes, ¿sí? Y todo lo que yo quiera mostrar lo puedo poner también así separado o sea, lo debo poner separado por comas. O sea, si esta es una variable, pondré una coma, pondré el nombre de otra variable, otra coma, así con la cantidad que yo necesite. Si en el medio de todos esos valores o datos que yo estoy mostrando quiero intercalar alguna constante, también la pondré separada por coma. Vamos a mirarlo en algún ejemplo. En este caso, estamos mostrando el nombre del empleado y a continuación del nombre estamos mostrando al final ese famoso sueldo que habíamos estado calculando, ¿no? Hace 2 clases que venimos calculando el sueldo. ¿Sí? O sea, que si yo ejecutase un programa que tiene esta línea, ¿sí? Todo fuese correcto y el empleado se llama, no sé, Carlos, le ponemos, y Carlos gana 100.000 pesos, entonces, ¿qué me mostraría esto en la pantalla? Va a decir Carlos, y pegado a Carlos, esto también es interesante que lo veamos ahora, si bien acá yo estoy separando una variable de la otra con la coma, en realidad en la pantalla se me va a pegar todo eso, o sea, va a decir Carlos, y pegado a Carlos a la S, va a decir 100.000, ¿sí? Lo que voy a mostrar, vale la pena resaltar esta idea, acá yo pongo el nombre de la variable, pero lo que aparece en la pantalla va a ser el contenido de la variable, es decir, lo que está contenido en el lugar de memoria donde está la variable. En este caso dijimos Carlos y en este caso 100.000. ¿Qué podemos hacer para que esto en la salida sea un poco más amigable, más fácil de entender, más claro? Podemos intercalar algunas constantes como cadenas de caracteres para evidenciar qué es lo que estamos mostrando. Entonces, en vez de ser tan escuetos acá, tan breves y tan cortos en lo que pusimos, podríamos poner algo más lindo, es decir, escribir. Pongo una constante, una cadena, que dice nombre, fíjense que es una cadena porque está entre comillas dobles, y es una constante porque es un valor que yo estoy escribiendo en mi programa, ¿sí? Pongo la cadena nombre con 2 puntitos, coma, y acá recién pongo el nombre de mi variable que en la pantalla se va a transformar en el valor que tiene, en el nombre del empleado. Luego del nombre del empleado, pongo otra cadena que va a decir
sueldo, 2 puntos, y ya incluso yo mismo le agrego el símbolo pesos, porque esto es una cadena, ¿eh? Se puede usar tranquilamente el símbolo pesos, donde no podía usarlo es en el nombre de una variable. Entonces acá le pongo el símbolo pesos y a continuación ahí sí va el valor que yo calculé. Entonces ahora en la pantalla me va a decir nombre, 2 puntos, Carlos, sueldo, 2 puntos, pesos, 100.000. De todas maneras, aunque ahora es un poquito más lindo la salida que la que hicimos acá, sigue habiendo algo que se puede mejorar, que como yo tengo pegado acá la comilla doble, tengo pegada los 2 puntos, toda esta frase me va a quedar también toda pegada, va a decir nombre Carlos, sueldo, 2 puntos, 100.000, todo junto. Entonces le podemos dejar espacios en blanco acá como parte de la cadena para que se vea más como una oración, más claro. ¿Sí? No sé si me explico en lo que quiero expresar. ¿El espacio en qué parte iría? Dentro de la cadena. O sea, Adentro de la por cadena. ejemplo, Listo. por ejemplo, acá después de los 2 puntos, acá ya lo tiene, ¿ves? Este espacio que está acá, el símbolo pesos, sí se va a pegar al número, pero ahí no queda mal que el símbolo pesos esté pegado al valor. Y el lugar libre es este espacio que está acá. Pero en este caso omitimos dejarlo, entonces va a decir nombre, 2 puntos y el nombre que figure en la variable, ¿no? Sin lugar. Igual se va a entender, pero está bueno también uno acostumbrarse a hacer las cosas más agradables, más claras, y no tirar directamente todos los datos así en un solo bloque que cuesta a veces interpretarlo en la pantalla. ¿Sí? Preguntas hasta el momento, ¿se han ido entendiendo más o menos todo? ¿Alguna cosa no quedó muy clara? Por mí está bien. Buenísimo. Se entiende, A ver, profe. acá hay una preguntita. Juan dice, no entiende, o sea, Juan pregunta si sería como los argumentos. Sí, en definitiva, creo que no hemos hablado, no hemos usado el concepto de argumento, por ahí me equivoco y lo he metido el término en algún momento, que es un concepto que lo vamos a utilizar cuando empecemos a ver subprogramas, pero sí, en definitiva, las dos operaciones, escribir y leer, ya lo vamos a ver más adelante, no, tampoco quiero generar confusión a veces con adelantarme a cosas, ¿sí? Pero todo lo que yo le voy dando entre, o sea, yo pongo leer o escribir, ¿no? O sea para tomar datos de la entrada estándar, o para mostrar datos en la salida estándar. La sintaxis, dijimos, es más o menos, el funcionamiento es muy parecido. En ambos casos, en ambas operaciones, entre paréntesis tengo que poner yo, si voy a mostrar, todas las cosas que yo quiero mostrar en la pantalla. Entonces es como que, entiendo la pregunta de Juan, que es como el argumento, es el parámetro que yo le doy. Le estoy diciendo, bueno, quiero escribir, tomar todo esto. Es el argumento que le paso a esa operación y eso es lo que va a mostrar en la pantalla, ya sean variables o sean constantes. Incluso, perdón, pero vamos a agregar algo más. No vamos a confundirnos, pero yo acá, por ejemplo, a ver, bueno, acá dice nombre, tal cosa. Si yo acá hubiese puesto, que esto me va a quedar muy desprolijo, pero si en vez de haber puesto sueldo, voy a tachar sueldo. Imagínense que ahí donde taché sueldo, qué difícil que es escribir con esto. Tendríamos, lo voy a hacer fácil. Supongamos que HT, esto que estoy escribiendo acá, parezca un nene de 2 años, fuese una variable que tiene las horas trabajadas. Si yo hubiese puesto HT por, vamos a ponerle acá, BH, el valor de la hora, ¿sí? Si esto que yo estoy escribiendo acá, así muy desprolijo, y estuviese puesto acá adentro, ahí, en vez de sueldo, el resultado final sería el mismo. O sea, ¿qué quiero decir? Uno de los argumentos, ya que usamos la palabra argumentos, según preguntaba Juan, también puede ser una expresión, uno o todos, ¿no? Los que quieran. A lo que voy es que el escribir puede escribir constantes, puede escribir variables, o sea, su valor, el valor que contienen, y si yo pongo una expresión acá como las que veníamos viendo recién, 10 más 20 dividido x por todo lo que sea, esa expresión primero se resuelve. O sea, se hacen todas las operaciones y el resultado de esa expresión es lo que voy a mostrar en la pantalla. ¿Sí? O sea que esta línea que dice escribir, nombre empleado, sueldo, es igual poner sueldo si yo ya calculé la variable sueldo, o es lo mismo poner ahí mismo la expresión con la cual yo calculé el sueldo, es decir, las horas trabajadas por el valor de la hora. ¿Sí?
es exactamente lo mismo. O sea que en un escribir podemos resolver cosas y ese valor que encontremos, ya sea un valor numérico, una cadena o un valor lógico, eso lo vamos a poder ver en la salida estándar. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Entonces, a ver, vamos a ponernos a prueba con algunas cosas. A ver cómo andamos de tiempo. Bien. Uy, estuvimos bien. Venimos motivados. Por ejemplo, acá vamos a hacer unos ejercicios muy simples de diversos temas que estuvimos mirando ahora. Si yo veo esta expresión, ¿cómo la debería resolver? ¿Cómo se iría resolviendo, digamos, a medida que se va ejecutando, de acuerdo al orden de prioridad que vimos recién? Primero la multiplicación. Claro, porque yo analizo, si vengo del lado izquierdo, me encuentro con el 3 más, ¿sí? Entonces digo, ¿3 más qué? Después aparece el 4 por, pero no puedo ir resolviendo nada, no puedo hacer 3 más 4. Claro, entonces me voy hacia adentro de los paréntesis porque el paréntesis tenía prioridad 0. Entonces nos venimos hacia acá. Acá tenemos 9 más 3, que nos va a dar 12. Inmediatamente, por orden de prioridad, ese 12 dividido 6 se va a convertir en un 2, ¿sí? Y ahí seguimos adentro de los paréntesis, vamos como saliendo de adentro, ¿no? Y acá nos vamos a encontrar con 4 menos 2, o sea que nos queda 2, y seguimos hacia afuera. Acá tenemos 8 por 2, 16, y acá tenemos 4 por 16, ¿sí? Tenemos 64 ahí. Y 64 más 3 se resuelve como 67. Exactamente, me gusta, me ahorras tiempo, Kevin, que me dice, es como la matemática de toda la vida. Exactamente, no estamos descubriendo nada nuevo, solamente estamos revisando que cuando tenemos expresiones tenemos que estar atentos al orden de las mismas, ¿sí? Bueno, acá teníamos otra, no importa, pero ya entiendo que ya lo entendieron, ¿no es cierto? Acá tenemos 4 por 3 por 5 más 8 por 4 por 2 menos 5. A ver, ¿cómo sería? Ya que estamos, ¿cómo lo resuelvo? Primero las multiplicaciones y luego sumo, separo en términos. Claro, o sea, si otra vez vamos del lado izquierdo, hago 4 por 3, ese resultado lo multiplico por 5, no lo puedo sumar por 8, es como que ahí se frena, después tengo que ir resolviendo lo otro, 8 por 4 por 2, entonces me van a quedar 3 numeritos al mismo nivel, el resultado del primer producto, el resultado del segundo y finalmente el 5, ¿sí? Bueno, ahí Paulo, que ya se cansó, me pide un recreo. Vamos a hacer así, igual que, no sé si el otro día ya hicimos este truco, pero yo como soy muy democrático, lo consumo de esta manera. Ahí les pongo la preguntita. Respondan, de paso me doy cuenta si están o si fueron, quieren hacer un recreo, o si son de los míos que prefieren terminar la clase antes. Hay una tendencia muy marcada, ya voy viendo, ¿eh? Bueno. El sí obtuvo el 22%. Y el no sé si ustedes ven los resultados, pero no. 78. O sea, ha ganado el no. Prefieren terminar la clase antes. A ver si esto tiene alguna opción de mostrarlo, para que vean que no les miento. Ahí está. ¿Estamos? Entonces continuamos, ¿sí? Y terminamos antes, yo sí se los prometo. Igual vayan controlando ustedes más o menos tiempo, porque por ahí yo me entusiasmo más que ustedes y me da por seguir.
Bien. Perfecto. Bueno, estas cuentitas entiendo que está claro, así que no es necesario hacer más ejemplos de ese estilo. Acá también es una cosa muy sencilla, la miramos por arriba, pero lo que quiero es que solamente tomen atención a esto, que justamente hablando de lo que dijeron recién, a ver quién era, que decía es la matemática de toda la vida. Exactamente, la matemática de toda la vida, pero acuérdense que en los libros de matemática de toda la vida, la forma de representar las expresiones es distinta. Por ejemplo, esto o esto, este tipo de escritura no la puedo hacer en un programa. ¿Sí? Porque nuestra sintaxis es distinta. Nosotros acá estamos escribiendo todo en un solo renglón con los operadores que tenemos. Por lo tanto, por ejemplo, la primera, que dice B dividido C más D, ¿cómo la tendría que escribir yo en una instrucción? Exacto, B. ahí Kevin, B con la barrita de división después, y después que es exacto. Muy bien ahí en el chat, Emiliano, B dividido C más D. Está perfecto, porque ¿qué hubiese pasado si en vez de poner los paréntesis, Emiliano hubiese dejado B dividido C más D sin nada? Se hubiese resuelto mal, ¿sí? O sea, yo estoy planteando esto. B dividido C más D. Si hubiésemos puesto eso, el orden, o sea, el orden de la resolución hubiese sido B dividido C y a eso le hubiésemos sumado el D. ¿Sí? O sea, no es lo mismo. Por eso insisto en la idea de que recuerden un poco sus fundamentos matemáticos para no confundir y no generar mal las expresiones y después los programas le van a dar mal y van a decir, ¿por qué me da mal? Y por qué están cometiendo errores a la hora de representar. ¿Sí? Eso ténganlo presente. Bueno, acá son más ejemplos de lo mismo. No hace falta que los resolvamos, pero ustedes deberían recordar esto y revisarlo para no cometer errores. Ahora bien, acá igual les hago una aclaración. A ver en algún caso, a ver si en uno de estos ejemplos... por ejemplo, la última, esta que dice X más Z sobre Y y después está dividido por X menos Z sobre Y. Solamente miremos el numerador, ¿sí? No nos importa. Supongamos que toda la expresión es X más Z sobre Y. Si lo hubiesen tenido que transcribir, ¿cómo lo hubiesen escrito? X, ahí Luis pone X más Z dividido Y. Bueno, justamente ahí, sí, faltó un paréntesis, bueno. Bien, pero justamente Luis está adelantando lo que yo estaba por mencionar. Yo también podría haber escrito directamente X más Z sobre Y, así, sin nada. ¿Por qué? Porque es exactamente, o sea, coincide con la expresión, por una cuestión de prioridad de los operadores, primero se resuelve la división y después se suma, ¿cierto? O sea que eso que yo puse es lo mismo que han puesto ustedes en las líneas anteriores, el resultado final es el mismo. Y acá es donde viene mi aclaración. Aunque esos paréntesis que han puesto ustedes no son necesarios, en algunos casos no está de más ponerlo, porque de alguna manera visualmente me sirve como para reforzar la idea de qué es lo que estoy haciendo, ¿sí? O sea, a la hora de la resolución de la expresión, el resultado es el mismo, ¿sí? O sea, porque están bien las dos. Lo que pasa es que en la que están poniendo ustedes es como, de alguna manera, un tanto... no me sale la palabra. Bueno, se me fue un término de la cabeza. Redundante, gracias, me está leyendo la cabeza. Es redundante, pero es útil a efecto práctico justamente para poder visualmente identificar cómo es la expresión. ¿Por qué? Porque nosotros en el código, claro, es cómodo visualmente, porque en esto que tenemos en la pantalla lo estamos mirando matemáticamente, entonces ahí sí lo vemos más fácil. Pero cuando nosotros lo tenemos escrito en una instrucción larga, en una sola sentencia, claro, si no le ponemos por ahí algunos paréntesis redundantes, es como que se me puede volver confuso, incluso me puede generar que me confunda y que realmente meta la pata en alguna parte y ponga algo mal, ¿sí? O sea, es una recomendación. Donde hace falta paréntesis, obviamente hay que ponerlos, pero a veces puede que no sean necesarios, pero no estaría de más añadirlos. Muy bien, más práctico y óptimo para que el programa. Excelente. Bien, bueno, están motivados hoy. Vieron que llegamos a los ejercicios y se han despertado porque, bueno, es así. Por eso a mí me gusta hacer ejercicios.
Bueno, y en este caso no tampoco lo vamos a hacer, pero la idea era reemplazar los valores que estoy viendo acá para ver cuánto daban por resultante de expresión. Avanza. En este caso, hacemos la primera, si les parece, o incluso, esperen, acá la idea era también analizar un poquito cómo andaban con el tema de los operadores lógicos, cómo manejaban las expresiones, pero esperen un poquito, a ver que yo quería, había una en particular que me interesaba. Fíjense, por ejemplo, a ver, vamos a la segunda, esta que está acá. Miremos un poquito. Si la queremos resolver, hagámosla así en equipo, para que nadie se sienta presionado, ¿no? Bueno, acá tenemos una negación. Ya veremos qué pasa con esa negación. Pero si ingresamos a la expresión, ¿qué es lo primero que habría que ver? Acá hay una disyunción y nos metemos acá, ¿no es cierto? Justamente siguiendo estos paréntesis. ¿Qué dice? No P y P. ¿Sí? ¿Cuánto vale P? P vale verdadero. P, el valor de P está indicado acá. P es verdadero. Entonces, cuando yo hago no P, esto se vuelve verdadero. ¿Sí? Se los voy a resumir de esta manera para no confundirnos acá. En general, estos ejercicios, cuando por ahí tenemos más tiempo y estamos, o incluso en el aula, bueno, pasa uno a uno a la pizarra y los va resolviendo. Y a mí me gusta dejar que los resuelvan completos para después llegar a la conclusión de que no hacía falta resolverlo completo. ¿Sí? ¿Por qué? Por ejemplo, esta expresión que está acá. Vamos a mirar este lado nada más. No P y P siempre es falso. Exacto. Siempre es falso. Sin importar cuánto vale P. Porque la conjunción, ya lo habíamos repasado hace un ratito, por definición me está diciendo que la conjunción es verdadera cuando los dos lados, los dos operandos son verdaderos. Por lo tanto, si yo estoy haciendo una conjunción de algo y su valor negado, sin importar lo que sea ese algo, siempre me da falso, porque uno de los lados va a ser verdadero y el otro falso. O sea que no P y P siempre es falso. Vamos a arrancar por acá. Y del otro lado, haciendo un análisis análogo, tenemos no P o P. Y siguiendo una lógica similar, no P o P siempre es verdadero, porque sin importar el valor de verdad de P, la disyunción siempre es verdadera, porque uno de los dos lados va a ser verdadero. ¿Sí? Entonces, esta expresión no nos interesaba prácticamente qué valores de verdad tenían las variables. ¿Sí? Eso por un lado. Entonces acá me iba a quedar otra disyunción que iba a ser falso o verdadero. ¿Sí? Entonces, toda esta disyunción me iba a dar verdadero y la negación me iba a dar falso. ¿Sí? Eso por un lado. ¿Quién dice que queda verdadero al final, Emiliano? Salvo que esté mirando mal los paréntesis. Este va con este va con este. No, la negación es para todo. Por lo tanto, como teníamos una disyunción y de un lado era verdadero, es falso el resultado final de todo. Bueno, siguiendo un poco la misma lógica, miremos esta que está acá, a ver si es esta o... Esperen un poquito, que tenía unas cosas... A ver, si es esta... Perfecto, un poco la misma idea. Fíjense que seguimos el mismo esquema. Acá no R y R, y acá R o no R. Esto es lo mismo que teníamos arriba, solo que estamos utilizando otra variable. ¿Sí? O sea que no R y R, esto siempre es falso. R o no R siempre es verdadero. Pero sin importar eso, acá el tema es el siguiente. Cuando yo voy analizando una expresión, pensando cómo lo piensa, entre comillas, cómo lo piensa la computadora, cómo son los pasos algorítmicos que sigue el compilador, o la ejecución en este caso, cuando yo llego a una expresión, vieron que recién decíamos que empezábamos a analizar por la izquierda, empiezo a analizar y encuentro un valor de verdad, supongamos falso. Y después tengo una conjunción y sigue toda una expresión hacia la derecha más larga. Pero si ya tengo una conjunción, no me importa mirar todo lo que pasa a la derecha, porque ya sé que como este lado es falso, toda la conjunción va a ser falsa.
¿sí? Y lo mismo a la inversa, si yo estoy analizando una disyunción muy grande en donde analicé la primera parte y ya me dio verdadero, no me interesa analizar toda la segunda parte, ¿sí? Porque me dé falso o me dé verdadero, el resultado final va a ser verdadero. Bueno, un poco en eso se basan muchos sistemas cuando van trabajando, ¿no? Es pérdida de tiempo seguir analizando toda la expresión si yo ya sé que ya tengo de antemano el resultado en base a un análisis parcial, ¿sí? Bueno, un comentario. Si alguno no lo entendió, después lo volvemos a charlar, pero no me quiero detener mucho en eso. Lo importante es que ustedes recuerden bien cómo es el tema del álgebra de Boole y lo tengan presente, ¿sí? Bueno, a ver, vamos con esto. Otro tipo, este es un surtido de ejercicios, un popurrí de ejercicios, les dice acá, ¿eh? Acá lo que quiero, ya que estuvimos hablando, esta es la unidad de tipo de dato, ¿no? Estuvimos analizando los tipos, viendo cuáles tenemos, viendo de qué manera los almacenamos. Supongamos que estamos analizando distintos problemas. Me plantea un problema, empiezo por el análisis, defino los límites, todo eso, y me dice, mira, necesitamos almacenar dentro de la información que tenemos un teléfono o el teléfono de los usuarios o de los empleados, lo que sea. La pregunta es, ¿cuál les parece que es el tipo de dato más adecuado para este tipo de información? Enteros. Bien. Para un teléfono. Claro, alguien me dice, bueno, vamos bien porque van pensando que es una cadena, no, un valor numérico. En el chat ponen numérico real, también, bueno, recién me decías entero. Cadena de enteros, suena raro, ¿no? Cadena es cadena, más que cadena de enteros, o sea, entiendo la idea. Lo que querés decir es que sería una cadena en donde los componentes, los símbolos, serían los numeritos del teléfono. Entonces, bueno, acá mi intención es la siguiente, explicar esto, o sea, qué son las cosas a veces que hay que analizar. En realidad todas las respuestas, en principio, parecen adecuadas. Yo la pregunta que hago es, cuando dicen numérico, ya sea entero o real, ¿por qué les parece que tendría que ser numérico? Porque es un número de teléfono, pero me parecería que es muy grande un número de teléfono para entrar en un entero. Bien, lo que comentaste es así, tal cual, Facundo. Dos observaciones sobre lo que estabas diciendo. Primero, yo he insistido bastante cuando damos esos ejemplos. Si es un entero, por ejemplo, son 2 bytes, si es un real son 4 bytes. Bueno, en rigor, cuando uno piensa en los tipos de datos, y supongamos que nos volcamos a C, dependiendo de forma estándar en la arquitectura, los números enteros tienen un rango de valores, porque obviamente tienen un tamaño, o sea, la cantidad de bytes que tienen son las que restringen los límites. Y los enteros normalmente van desde más o menos, menos 65.000 hasta el 65.000. Eso es un número entero. Si uno piensa en un número telefónico, es bastante más grande un número telefónico. Yo estoy pensando por ahí en un número de un celular, ¿no? O sea, tiene muchos más dígitos y por lo tanto el tipo de dato entero no abarcaría el número. Me quedaría corto yo. Entonces, en base a eso digo, no, el entero quizás no es el adecuado. Puedo pensar en el real porque tiene un rango más grande, podría ser. Pero acá viene la otra parte, que es un poco lo que mencionó en el chat Ángel, que dice cadena de enteros. O sea, una cadena, no digamos de entero porque parece confuso, una cadena. Lo podría representar con una cadena porque en definitiva, y esta es la parte del análisis que yo les quería hacer, cuando yo almaceno un número telefónico en algún sistema, lo almaceno como información, o sea, porque seguramente voy a utilizar ese dato como para llamar al empleado, al usuario, a quien sea, pero nunca voy a operar con el número telefónico. Claro, no voy a hacer cuentas con el número telefónico. ¿Cuándo se me ocurrió a mí? Vamos a calcular el promedio del número telefónico. Sería muy raro, o sea, por ahí hay algún sistema que lo hace, pero en general no tendría aplicación. Sí, aparte, sí, pero ojo con eso que estás comentando, Emiliano. Más allá de que el celular cambie o no cambie, no confundamos eso de cambiar con si es una variable o no. Estamos hablando del tipo de datos, no importa ahora de qué manera lo voy a almacenar. Lo que yo quiero decir es que es una información que tiene cierta característica que no va a ser operable, no voy a hacer cuentas con eso. Por eso me viene bien guardarlo
como una cadena, tanto porque la cadena puede tener la longitud que yo quiera y por lo tanto si el número es muy largo, cuando sumamos la característica del país, la característica de la región, todo el número, puede ser bastante extenso. Pero fundamentalmente porque es un número con el cual no voy a hacer cuentas. ¿Sí? ¿Se entiende? Voy a avanzar, entonces vamos entre todas estas cosas a sacar algunas conclusiones. La edad. ¿Qué les parece? ¿Qué tipo de dato tendría que ser? Un entero. Entero. Un entero. Acá están todos de acuerdo, todos votamos por Puede lo ser mismo. real también, ¿o no? Podría ser real, pero es raro que uno, puede ser, o sea, no estaría mal, pero es raro que uno contabilice la edad con decimales, diciendo yo tengo tantos años y medio, como cuando dicen, tiene, como que dicen, que va a cumplir tanto, ¿no? Pero en realidad uno nunca maneja la edad como un dato con decimales, 18,7 años. Claro, No, ese 17 ahí- para 18. Puede depender también para lo que se requiera el programa también. Porque Sí, capaz si habría es para un estudio o algo, depende mucho también la edad transcurrida y todo. Claro, depende exactamente, eso sí es una buena observación. Depende un poco de qué uso le voy a dar, ¿no? Pero bueno, digamos que en términos generales, el tipo de dato entero está bien, por distintas razones. Primero que con la edad, sí posiblemente opere, porque yo podría incluso hacer un ejercicio ya mismo y decir, bueno, en la clase de algoritmos con misión 1K22, que vemos 53 personas en el aula, ¿cuál es el promedio de edad? ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculo el promedio? Y bueno, ahí las voy a sumar a todas las edades, las vamos a dividir, qué sé yo. Sí tiene sentido hacer operaciones quizá con la edad. Y el tipo de dato tiene un rango posible de valores que incluso estoy sobrado con la edad. No hace falta que yo almacene valores, o sea, incluso hay tipos de datos que son de rangos más chiquititos. ¿Sí? Hay lenguajes que tienen tipos de datos, por ejemplo, el tipo de dato byte, entonces lo maneja con 8 bits nada más y por lo tanto el número más grande que puede guardar es 256. Entonces está bueno para almacenar la edad porque realmente no conozco a nadie que haya llegado a tanto. Pero bueno, hasta acá vamos bien, no nos vayamos por las ramas, es adecuado. Ahora, guardar la edad en una cadena ya me resultaría un poco más raro. Lo mismo sucedería con el DNI también, pensando en el número de teléfono. Si yo quiero guardar el DNI, es un número, pero es un número con el que sería rarísimo hacer operaciones, ¿no? Y aparte es un número largo. Bueno, en el caso de grupo sanguíneo, ¿qué les parece? Cadena. Cadena. Dicen, ¿qué más? ¿Hay alguna otra posibilidad de grupo sanguíneo o cadena es la definitiva? Respuesta final, como dicen en los programas de juegos. Cadena. Marcelo dice entero. Y ahora nos va a explicar por qué quiere usar entero en el grupo sanguíneo. Carácter, dice Franco. A ver, Marcelo. ¿Por qué te parece que podría ser entero? Después voy a lo que dice. No me quiere responder, Marcelo. Se empacó. A ver, yo primero por defecto, no digo que esté mal, o sea, pensemos otra vez que dependiendo, acuérdense que yo le dije que todos vamos a pensar distinto, siempre podemos hacer resoluciones distintas de los problemas. Yo por defecto me inclino por o cadena o carácter. Ahora viene una salvedad. El grupo sanguíneo, analicen esto con cuidado, en realidad el grupo es solamente si sos A, si sos B, si sos 0 o si sos AB. Ese es el grupo sanguíneo, ¿sí? Bien, ahí Kevin sale a defender a Marcelo, dice que estaría representando el grupo con números. Exacto, es una posibilidad, ¿sí? Entonces, esperen un poquito acá, no se adelanten. Eso es lo que seguía, que es lo que se llama factor resus. Vieron que nosotros somos, yo por ejemplo soy 0, RH positivo. O sea, yo soy muy positivo. Ya dijeron el otro día en la clase que el profe era positivo. Es lo que se llama factor resus. Una cosa es el grupo y otra cosa es el factor. Entonces, el grupo, en base a las respuestas que dieron, por ejemplo, el que dijo cadena, está bien,
En una cadena nosotros podemos guardar A, podemos guardar B, podemos guardar AB o podemos guardar 0. ¿Sí? El que dijo carácter da la sensación, alguno puede decir, pero no puede guardar el AB. No directamente, pero en base a este mismo razonamiento que hicieron con el numérico, que alguien dijo, bueno, se podría guardar con números. Yo podría definir que el grupo A es el 0, el grupo B es el 1, el grupo AB es el 2, el grupo 0 es el 3. Es una codificación interna que yo puedo hacer en mi programa. No está mal. Por lo tanto, también podía utilizar las letras, o sea, los caracteres, yo decir, el grupo sanguíneo es con carácter. Entonces, el grupo A es la A, el grupo B es la B, el grupo AB es la C y el grupo 0 es el 0. ¿Sí? A ver, voy a empezar a mirar un poco el chat porque se me han puesto a escribir y me perdí todo lo que vienen diciendo. A ver. Cadena. Bien. Bien. Sí, bueno, un poco es lo que vengo expresando ahora. O sea, dependiendo de cómo lo razonemos y cómo pretendamos utilizar los recursos que tenemos, podemos definir y que sea correcto cada una de estas opciones si las estamos utilizando bien, o sea, si le damos un uso adecuado. Siempre tiendo a pensar en tratar de optimizar los recursos, ¿no? Y sin llegar a, como dijimos el otro día, sin llegar a la exageración, tampoco es una cosa que si tenemos recursos, usémoslos, ¿no? O sea, no por poner un carácter más nos vamos a fundir, lo podemos hacer tranquilamente, pero está bueno buscar la representación adecuada. Después dice Marisol, dice, ¿no se puede poner B positivo como cadena todo? También, lo que pasa es que no sé si, no estaría mal, pero puede que no sea lo más práctico, ¿sí? En realidad lo que uno puede hacer es, en base a estas codificaciones de las cuales veníamos hablando, vamos al caso extremo, esto de los numeritos. Si codificamos que A es el 0, B es el 1, AB es el 2, el grupo 0 es el 3, por dar un ejemplo, yo lo guardo así en mi sistema, pero cuando lo voy a mostrar no le muestro al usuario qué grupo es Pepita, me dice 3, y yo qué sé, no. Cuando busco y encuentro que es 3, lo traduzco, es grupo 0. Cuando encuentro que es 2, digo, es grupo AB, ¿sí? Pero internamente yo lo puedo tener almacenado como codificado de otra manera. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Vieron cómo Sí, de profe. una cosa tan simple y tan tonta podemos estar hablando un rato largo, ¿no? Pero está bueno, porque lo interesante es poder pensar y ver que no hay una solución, esto como muchos aspectos de la vida, no hay una única solución, ¿no? Es decir, podemos encontrar una gama de posibilidades, incluso muchas que en determinadas circunstancias nos pueden parecer las adecuadas, las óptimas, y por ahí cambia un poquito todo el esquema, se movió algo distinto, se planteó algún requisito diferente, como lo que dábamos en el ejemplo del banco. El otro día me dijeron, mira, cambiaron los legajos de los empleados. Entonces, en esa situación, quizá la decisión que yo tomé para representar un dato ahora no sea la más adecuada y sí me vea en la obligación de hacer un cambio. De ahí, esta cuestión de ser previsores, de tratar de pensar, mirá, si después cambia algo, vamos a tratar de ser amplios en la resolución, en la definición de datos para que no hayan dolores de cabeza a futuro. Acá tenemos otra que dice sexo. ¿Qué les parece? Carácter, cadena, carácter o cadena, cadena. Va peleando carácter y cadena y cabeza a cabeza. Bien. El que dice carácter, ¿qué caracteres utilizaría, por ejemplo? Y el que dice cadena también, a ver, ¿cómo representarían? Bien. Bien, perfecto. O sea, acuérdense, exacto, ahí incluso podemos tener acá también pensando en esta cuestión con visión de futuro, en base al concepto no binario, ¿no? Que podemos tener toda una rama muy, muy amplia ahora, que ya no es solo ni masculino ni femenino. ¿Por qué les menciono esto? Porque una posibilidad, hasta hace un tiempo, hubiese sido utilizar el valor lógico. Nosotros tenemos un dato booleano
qué es verdadero o falso. También, en base a este concepto de codificar los datos, yo podría haber dicho, supongamos, verdadero, masculino, falso, femenino, o a la inversa. Pero en esa representación, que en principio no estaría mal, resulta que ahora, digamos, la realidad me está mostrando que con ese esquema de estructura de datos me estoy quedando corto, me están quedando posibilidades que yo no estoy representando, ¿sí? Eso está piola también, pensar en todas estas cosas. Entonces, por eso les digo, pueden haber situaciones en donde se producen ciertos cambios y que algo que en algún momento parecía lo idóneo, ¿no? lo exacto para lo que yo quería hacer, y ahora cambió. Entonces necesito otro tipo de representación. Genial. Bueno, ya terminamos entonces, porque quiero cumplir con lo de terminar la clase antes, pero tomen nota de esto, no lo vamos a hacer ahora, justamente porque si no nos vamos a llegar al final a la hora definitiva de clase y si no van a decir que les miento. Tomen nota de estos ejercicios e intenten hacerlo, ¿sí? Ahora sí, basándonos en la estructura del programa, en esto de poner programa, el nombre, en utilizar expresiones. Dice, realizar un algoritmo que, en base al valor de un producto, pongamos como si fuese un supermercado y que yo estoy pasando las cosas, soy cajero y paso el producto por el código de barras, dice, calcule y muestre el valor de IVA asociado y el valor final del mismo. O sea, si supongamos que el IVA es 21% y el producto valía 100, me tiene que mostrar el IVA de este producto es 21. O pensemos, el producto vale 200 pesos. Entonces vamos a decir, el IVA es 42 pesos. El producto final, el usuario lo va a pagar 242 pesos. A ver. Lo del recreo yo lo di a elegir, ¿eh? No fue, si bien yo tengo mi predilección, ya en la próxima clase, que en un momento de necesidad de recreo, volveremos a la situación porque estamos todos con el cerebro un poco más quemado, y haremos recreo, ¿no? Así que no me critiquen. Exacto, muestra el valor final como el valor del IVA, eso es lo que se pide en el ejercicio. No, este ejercicio es así por el interés personal de aprender, digamos, para ustedes, no hace falta ni que me lo entreguen ni a la profe de práctica, es cosa que hacemos entre nosotros en la teoría. Si ya lo copiaron, tomaron nota, les voy a poner otro más para que anoten. Tengo varios, yo en realidad siempre tengo un montón de ejercicios que en otros momentos, piensen que en otro año la unidad 2 directamente la damos en toda la semana, en cambio ahora tuvimos que dar 2 unidades en la misma semana, bien, estamos apretados de tiempo. Dice realizar un algoritmo que calcule y muestre el cuadrado y el cubo de un valor ingresado por el usuario. No hay que subirlo a ningún lado, no están estas cosas se las doy yo, nada más. Esto sucede en el marco de la clase, por eso es lindo venir a la clase, ¿no? El PowerPoint, no transmito el PowerPoint, pero está el contenido de la diapositiva completo, sí está en el PDF. Todo el texto, todo lo que estuvimos viendo, los conceptos, eso sí está, ¿sí? No está en este formato que yo a veces les pongo el dibujito de la memoria, no, todas esas cosas yo se las comento porque ya tiene que ver con cómo yo doy mi clase. En otros profes las dan distintas las clases, ¿sí? Y los ejercicios, hagan una captura de pantalla si quieren. Miren, incluso ya ni siquiera tienen necesidad de escribirlo en el papel. Si se copian, es mucho más sencillo. Saquen el lado, como les digo, saquen el lado positivo de lo que nos toca vivir en este momento. Bien. Capturen esto. Bueno, el PowerPoint es mío. Si ya sacaron eso, les doy el último y listo. Ahí está. Ese también es muy, muy simpático. Más que nada para que ejerciten lo que estuvimos haciendo. Insisto que si no les sale, se bloquean en el medio, no pasa nada. Pero parte del ejercicio, esto es como ir al gimnasio, no es que vas a levantar 200 kilos el primer día. Es algo gradual, hay que ejercitarlo. Si no lo ejercitamos, no pasa nada. Lo mismo cuando aprenden un instrumento musical. No vas a salir de hoy para mañana tocando la guitarra. Tenés que hacer una serie de ejercicios, practicar, entenderlo y ejercitar y ejercitar mucho. Acá es exactamente lo mismo. Bien, me quieren comprar el Power, no lo vendo. Bueno, chicos, ha terminado la clase, así que el que está capturando la pantalla, que la capture, el que quiere, ya nos vemos directamente el